Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de su canal Tecnologitex. Para esta edición vamos a enseñarles cómo ustedes pueden insertar un gráfico de doble entrada, ¿ok? Para ello, aquí tengo una información, una tabla con datos de una exportadora de mangos. Es una exportadora X, simplemente para poder ejemplificar y utilizarlo en este video, ¿ok? Tenemos aquí los meses en esta columna. Los destinos de venta, hay un pedido inicial y hay un pedido real, ¿no? Entonces, con esta gráfica que vamos a insertar, podemos hacer una comparación y analizar la información de una mejor manera y de una manera gráfica que nos pueda mejorar en la toma de decisiones y o analizar y tener mejores resultados, ¿ok? Acá tenemos los meses desde marzo hasta agosto, ¿no? Es una tabla pequeña y los destinos pues son los mismos, ¿no? Por cada mes. Es una empresa que ya tiene identificado y establecido sus destinos de exportación todos los meses, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es colocarnos dentro de la tabla, cualquier lugar de la tabla, y venimos acá a la pestaña Insertar. Y una vez que nos encontramos en Insertar, venimos en Gráfico Dinámico. Desplegamos y tenemos gráfico dinámico y tabla dinámica. Damos clic allí y nos pide dos aspectos importantes. Seleccionar la tabla o el rango, que ya nos identifica automáticamente por habernos colocado dentro de la tabla sin necesidad de seleccionar. ¿Y por qué hace esto Excel? Porque nuestra tabla ya se encuentra delimitada a través de los bordes. Ok, eso es importante, ¿no? Y bueno, necesitamos escoger dónde queremos insertar, ¿no? En una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo ya existente. Para este caso lo vamos a dejar en una nueva hoja de cálculo. Damos en aceptar y eso es lo que tenemos, un panel en blanco, ¿ok? Entonces, el filtro o la información que necesitamos mostrar es a través, por ejemplo, de los meses, ¿no? Cómo ha variado las ventas a los diferentes destinos en referencia a los meses que han ido pasando. Por lo tanto, mes va a ser nuestro filtro principal, ¿ok? Entonces, los ejes que queremos mostrar, en este caso las categorías, es con respecto a los destinos, los puntos de venta, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Lo que nosotros queremos comparar es el pedido real contra o versus el pedido inicial, ¿no? Entonces esto vamos a colocar en valores. Venimos acá y venimos en esta sección. Y ya de por sí, hasta donde podemos ir visualizando en estos instantes, la gráfica ya empieza a mostrar resultados que a simple vista podemos ir ya analizando, ¿no? Pero podemos agregar más cosas y podemos hacerlo más llamativo y que presente más datos. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del mes, ¿no? Tenemos todos los meses. Vamos a seleccionar un mes en específico para centrarnos en él, ¿ok? Vamos a seleccionar marzo y damos en aceptar, solamente que nos muestre con marzo. Después podemos ir modificando los meses e ir viendo cómo varía la información. ¿Okay? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esta información aquí establecida, lo que tenemos que hacer a continuación es seleccionamos nuestra nuestra gráfica, y venimos aquí a la opción de análisis de gráfico dinámico. Una vez que nos encontramos aquí, venimos a esta sección que dice operaciones de cálculo y, más específico, campos y elementos y conjuntos. Vamos a insertar, damos clic ahí, un campo calculado. Vamos a agregar una nueva columna con una información en porcentaje que compare estos dos datos, que nos ayude mucho más a tomar decisiones, ¿ok? Damos clic en campo calculado y se nos apertura esta pequeña ventanita. Tenemos que colocarle un nombre. Por ejemplo, ponemos eficiencia de venta. Eficiencia de venta. Vamos a comparar el pedido real versus el pedido inicial por cada destino de venta.
Entonces, la fórmula necesitamos aquí insertar una operación matemática. Entonces, si queremos comparar entre ambos pedidos final, que es el pedido real, y el pedido inicial, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, seleccionamos el pedido real y podemos dar insertar campo o doble clic. Damos doble clic y vemos que aquí en la fórmula ya se ha insertado. Colocamos slash porque va a realizar una operación matemática que es una división, ¿no? Entonces, versus el pedido inicial. Todo esto vamos a cerrar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque necesitamos esto multiplicarlo por 100, porque queremos mostrarlo como un valor porcentual, ¿ok? Una vez que hemos hecho esto, damos en aceptar. Y vemos automáticamente que se nos ha agregado, vamos a mover la gráfica, se nos ha agregado una tercera columna con datos, ¿no? Esto es un valor porcentual, está comparando el pedido real versus el pedido inicial. Por ejemplo, en esta sección, el pedido para Estados Unidos, vamos a aumentar el zoom, el pedido real resultó ser 368 toneladas, y un pedido inicial de 331 toneladas. No sé, hubo un aumento sustancial y esto se representa aquí, ¿no? Representa todo eso, el 111%, ¿ok? Entonces ya con esa información podemos ir tomando mejores decisiones y analizando qué es lo que ha pasado. Entonces, vemos incluso en la gráfica que se nos ha aperturado una tercera columna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cerrar esto por ahora. Vamos a cerrar esta sección para tener un poco más de espacio. Podemos ir modificando y dando formato a nuestra tabla y a nuestra gráfica. No se preocupen. Seleccionamos la tercera columna, ¿no? Y vemos cómo todas ellas se seleccionan automáticamente, ¿no? Damos clic derecho y venimos aquí a cambiar tipo de gráfico de series. Tenemos una nueva columna, una nueva ventana y tenemos aquí opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la suma de eficiencia podemos desplegar y podemos aquí elegir la información. Pero aquí arriba también tenemos y podemos elegir algunas opciones. Si seleccionamos esta, por ejemplo, campo agregado como un eje secundario, para que a la tercera columna lo muestre en formato de líneas, en un gráfico de líneas y como un eje secundario. Y aquí vemos obviamente una vista previa de cómo va a quedar nuestra gráfica, ¿ok? Damos en aceptar y vemos cómo ha cambiado la tercera columna. Ya no se muestra como columna, sino se muestra como una gráfica de líneas. Y vemos que aquí también tenemos otra columna de datos, ¿no? Adicional. Podemos, por ejemplo, yo sugiero que esto lo puedan eliminar para que puedan tener más espacio. Venimos aquí a este más de la gráfica. Damos clic y podemos ir agregando, por ejemplo, el título del eje, el título del gráfico. Podemos agregar una tabla de datos que nos pueda mostrar en la parte inferior la información, ¿no? Acá podemos seleccionar todos estos y quitar algunos ceros, ¿no? Algunos decimales para que pues puedan ingresar y puedan ser insertados en nuestra gráfica, ¿no? Entonces ya vemos cómo nuestra gráfica va cambiando de apariencia. Estos botones también los podemos eliminar. Podemos venir acá a análisis de gráfico dinámico, y acá tenemos botones de campo, ¿no? Y pues podemos ir aquí desactivando, ¿no? Algunas opciones con la intención de tener más espacio y dejar exclusivamente para la información, ¿no? Porque todo lo demás los filtros los podemos ir modificando en la tabla, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ir cambiando pedido real, simplemente que ya no nos aparezca suma, sino simplemente esa información. Vemos que aquí se va cambiando en la tabla, en la gráfica, conforme vamos haciendo los cambios en la tabla. Ok, damos clic afuera, suma de eficiencia, por ejemplo, eficiencia de venta, ¿no? Aquí podemos
especificar que eso está en porcentaje, ¿no? Es importante, yo considero las unidades de medida, ¿no? Estos están en toneladas y estos están expresados en porcentaje. Podemos agregar un título del gráfico, por ejemplo, eficiencia de venta mensual. Aquí estos son expresados en toneladas y estos son expresados en porcentaje, ¿ok? Esos son los valores porcentuales. Hasta ahí ya nuestra gráfica va teniendo una mejor apariencia. Podemos ir aquí pues cambiando, ¿no? Podemos seleccionar todo si deseamos y pues centramos. Aquí podemos colocar, por ejemplo, punto o destino de venta. Destino de venta. Damos clic afuera. ¿No? Podemos ir ajustando un poco más para que nuestra gráfica tal vez pueda caber a un costado, ¿no? de la tabla, ¿no? Podemos seleccionar y pues podemos ir cambiando el diseño, ¿no? Que nos muestre la información un poco más detallada o pueda ser más de una manera visual, ¿no? más atractiva. Incluso podemos ir cambiando los colores, ¿no? Podemos ir cambiando los colores con la intención de que pues sea más llamativo la información que podamos tener, ¿no? Esta opción también es muy buena, ya que oscurece todo el fondo y pues tienes una mejor visualización. Vamos a tratar de solo pestañas para tener un poquito más de espacio, ¿no? Eficiencia de venta mensual. Creo que podemos hacer un poquito más pequeño el gráfico para tener más espacio y más campo de visión, ¿no? También podemos agregar, si deseamos, por ejemplo, etiquetas, ¿no? Aquí podemos seleccionar las etiquetas donde queremos que se muestren. Por ejemplo, en el centro, bueno, al pasar podemos ver extremo a extremo, ¿no? Podemos borrar, por ejemplo, estas opciones para que solo quede de las líneas, ¿no? De las líneas, es decir, y no nos muestra de eso, ¿no? Aunque ya con lo que tenemos abajo ya es importante, ¿no? Esto creo que lo podemos borrar y podemos ganar un poquito más de espacio. Por eso es importante ir modificando todos esos detalles para que nuestra gráfica muestre exclusivamente la información que nosotros necesitamos. Vamos a hacer un poco más pequeño para ir variando. Vamos a quitar un poco el zoom. Y por ejemplo, aquí ya podemos ir variando, ¿no? Por ejemplo, podemos escoger abril y ya no marzo. Damos en aceptar y obviamente todo se modifica. Todo se modifica, ¿no? Tanto la información que vemos en la tabla como la información que vemos en nuestra gráfica, ¿no? Podemos ir cambiando, por ejemplo, mayo. También vemos cómo cambia la información, no sé, agosto, por ejemplo. Y ya podemos tener esa información exclusivamente del mes de agosto, ¿no? Podemos ver que en el mes de agosto, para la zona de Colombia o el destino Colombia, pues el pedido real fue de 282 toneladas y el pedido inicial de 306, ¿no? Solo se cumplió la meta en un porcentaje. Si queremos hablar de porcentajes, en el 92.16%, ¿no? Entonces eso ya nos sirve para tomar decisiones en el ámbito empresarial, ¿no? Gerencial y demás aspectos de importancia para la empresa, ¿no? Entonces podemos ubicarlo tal vez a un costado, ¿no? Para que se muestre pues paralelo a nuestra tabla, ¿no? Entonces con esta información ustedes ya les puede servir para ya analizar información muy relevante para el crecimiento de su empresa y ver algunos detalles y tomar mejores decisiones, ¿ok? Y bien amigos, este ha sido el video de esta edición, esperando que esta información les sea de mucha utilidad. No olviden suscribirse al canal si es que aún no están suscritos, darle me gusta a este video, comentar, compartir y nos estamos viendo en una siguiente edición. Hasta entonces.